Me llamo Ana Sofía Martínez Delgado. Tengo 34 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento pequeño en la colonia Doctores, con ventanas que dan a un callejón donde siempre huele a tamales por la mañana y a la humedad de las lluvias cuando llega el verano. Trabajo en un centro cultural, llevo casi una década gestionando proyectos, convenciones y exposiciones. En la oficina me llaman la que arregla lo que se rompe, la que aparece antes del café y se queda después de que todo el mundo se va. En casa soy la que paga las cuentas, la que cocina cuando mi madre está cansada, la que escucha al hermano cuando vuelve de madrugada. Emocionalmente estoy hecha de pequeñas grietas, una mezcla de orgullo por mi trabajo y un cansancio que pesa en la espalda, como si llevara una mochila con piedras desde hace años. Antes de seguir, si te interesan historias reales que golpean profundo, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero tal vez alguien ahí afuera necesite oírlo. Esa tarde el sol caía con una violencia cálida sobre la ciudad. Volví a casa después de una presentación que había ido bien, con la sensación tibia de haber hecho las cosas correctas. Tenía en la bolsa el residuo de un sándwich y el olor a tinta de los programas impresos. Abrí la puerta y encontré la sala como siempre, un sofá raído cubierto por una sábana vieja, la televisión en silencio con un canal de noticias eternamente encendido, la mesa con papeles que nunca parecían caer en su lugar. Mi madre, Carmen, estaba sentada en la mesa de comedor con la mirada dura, la mano apoyada en un vaso de agua sin tocarlo. Mi hermano, Diego, pasó frente a mí sin saludar, como si yo fuera parte del mobiliario. «¿Llegas?», dije intentando sonar despreocupada. Mi madre no levantó la vista al principio. Cuando lo hizo, fue como si la casa, la luz, la ciudad se hubieran alineado para señalarme. Su voz no era alta, pero fue suficiente, punzante. «¿Llegas?». «Sí». «Llegas a dormir, a comer, a esperar que yo haga todo». «¿Y para qué sirve todo eso, Ana?», me dijo. «¿De qué sirve que te canses si no puedes ni pagar una cosa por ti misma? Eres inútil». Hubo un silencio que pesó como un telón cayendo. Sentí que el mundo se reducía a las puntas de mis dedos, a la taza de café fría que sostuve sin darme cuenta. Inútil. La palabra vibró en el aire, en mis oídos, en la cocina. Recordé mi infancia, las tardes en las que me enseñaban a ser correcta y callada, los trabajos rechazados y las ofertas que me dijeron, para otra ocasión, las veces en que mi madre prefería alabar a Diego por razones que parecían irreconciliables con la justicia. Esa palabra era una herida cuya costra nunca se había formado del todo. «No digas eso», dije, más bajo de lo que quería. «No soy inútil». Diego soltó una carcajada corta, de esas que no admiten réplica. «Siempre lo mismo», dijo. «Ana, no te pongas. Nadie te está acusando, mamá solo habla». No pude contenerlo. Sentí que algo se partía dentro, un cristal fino que llevaba meses agrietándose. La voz me tembló. ¿Solo habla? ¿Y cuando dices eso delante de los demás crees que es lo mismo? Me llamas inútil frente a los amigos, frente a los clientes, en la reunión de la iglesia. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué quieres que haga para que no me digas eso? Ella me miró con esa mezcla de cansancio y resentimiento. Podrías dejar de hacer tantas cosas mal. Podrías esforzarte en no ser la carga que eres. No puedo describir bien cómo suenan las palabras que te rompen. Es como si el aire quedara más denso, como si el piso se inclinara. Sentí que me faltaba el aire. Mis manos se cerraron en los bolsillos. Recordé la primera vez que me pagaron como asistente, 15 años atrás, un sueldo magro, y mi madre diciéndome que eso no era nada, que la estabilidad venía con un apellido mejor. Recordé las veces que llegué a casa con proyectos ganadores y los comentarios socarrones sobre lo que realmente valían esos logros. Había aprendido a celebrar en silencio. Ya no sabía si lo que tenía era mérito o suerte. Esa noche no pude dormir. Mi corazón latía con una mezcla de enfado y algo parecido a la vergüenza, pero no era la vergüenza de haber hecho algo malo, era la vergüenza de sentir el peso de una definición que otros habían puesto sobre mí. Fui a la ventana y miré las luces de la ciudad, un parpadeo que no dejaba de recordarme cuántas historias había en cada ventana, cuántas vidas sin certezas. Me tomé un café y lo dejé frío. Anoté en mi libreta cosas que quería decir en caso de que algún día tuviese el valor. Me prometí que no repetiría más la palabra inútil como una etiqueta que me definiera. Si esto te está resonando, dale a like, a veces saber que no estás solo ayuda a sostener la carga.
Me quedé escuchando los ruidos, el motor de un taxi, pasos lejanos, la radio de un vecino con música ranchera. A las 3 de la mañana fui a la cocina y busqué el cajón donde guardábamos los documentos importantes. No busqué nada especial, solo actuar, como si ordenar papeles pudiera ordenar la vida. Entre facturas encontré una carta doblada, amarillenta. No era exactamente mía, pero mi nombre estaba escrito en la parte posterior. La abrí con la sensación de abrir una caja de recuerdos. Dentro había una carta de aceptación a una beca para estudiar en el extranjero, fechada hace 10 años. Palabras que prometían fondos, estipendios, un programa que me habría cambiado la vida. Lo leí con la velocidad de quien descubre un mapa, la oportunidad estaba ahí, la palabra, aceptada, brillaba como una luz que no había visto. Mi corazón dio un vuelco. Recordé la época en que había enviado esa solicitud, con la esperanza aguda de salir de una casa donde la conversación siempre volvía a ponerme en segundo plano. Pensé en los días de hambre y estudio, en las horas que trabajé doble turno para pagar fotocopias. Esa carta significaba libertad, una posible salida. Cerré la carta con la respiración entrecortada y la guardé en mi cartera como un objeto de poder. No sabía por qué estaba allí, ni quién la había dejado, ni cómo había llegado a nuestro cajón. Pero el papel caliente contra mi piel me dio un silencio distinto, una promesa. Esa misma madrugada, entre la rabia y la esperanza, tomé mi teléfono y escribí en voz alta una sola cosa: mañana haré algo distinto. No sabía aún qué, ni cómo, pero la frase era un ancla. Me dormí con el ruido de la ciudad como arrullo, y con la carta de la beca doblada en el fondo de mi bolso, como si fuera un secreto que no quería revelar todavía. Me había llamado inútil. La palabra se había adherido a mi garganta. Aún así, en alguna parte, la carta me recordaba que no todo ya estaba consumado. No olvides suscribirte si quieres saber cómo sigue esta historia. No te pido mucho, solo que alguien que se siente igual que yo escuche lo que pasó después. Salí al amanecer. El aire tenía ese olor a calle mojada y a tortillas recién hechas, las partículas del tráfico dibujaban una nube constante que la ciudad respira. Caminé despacio hacia el centro cultural, la ruta que hacía desde hace años, entre puestos de fruta, vendedores que saludaban por nombre, una señora que siempre ofrecía sus empanadas por 3 pesos. A veces me parece que la ciudad es un organismo con tantas heridas y curaciones que, de alguna manera, encaja con mi propia piel rota. Mis pasos resonaron en la acera, cada paso me acercaba al lugar donde, irónicamente, la gente me reconocía más que en mi propia casa. Entré al centro cultural y lo primero que noté fue el silencio. El pasillo principal, decorado con ramas secas y fotografías, parecía contener la respiración. La recepcionista, Juana, me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Ana, ¿todo bien?», preguntó en voz baja. «¿Supiste lo del director?». No supe qué contestar al principio. La palabra, director, llevaba en la boca de la gente un peso distinto. Era la persona que había estado a cargo por 15 años, quien nos había traído fondos, quien había negociado con gobiernos y empresarios. Me acerqué a la oficina y encontré la puerta entreabierta. Sobre el escritorio había una taza de café fría y un montón de documentos con sellos oficiales. La pantalla de la computadora mostraba una noticia abierta en la que se leía que el director, Humberto Ruiz, había renunciado tras una investigación por irregularidades en la compra de materiales y contratos con una red de proveedores. La prensa ya hablaba de contratos amañados, del uso de fondos que debían ir a programas comunitarios. Era una pésima semana. El comité directivo se reunió de urgencia. Entré a la sala de juntas sintiendo que mi estómago se convertía en un nudo, mi currículum, mis pequeños triunfos, todo parecía no tener el volumen suficiente frente a la contingencia. Poco después, la presidenta del patronato, la señora Paredes, me miró como quien busca sostenerse en algo firme. «Ana», dijo. «Sabemos que has llevado proyectos con solvencia, que conoces a nuestro equipo. Necesitamos a alguien que entienda la operación inmediata. ¿Estás dispuesta a asumir la dirección interina?». La frase rebotó en mi pecho. Dirección interina. En mi cabeza, en un segundo, todas las voces de mi casa, la de mi madre llamándome inútil, la de Diego ignorando mis logros, las risas que alguna vez escuché cuando mi nombre era una broma. Ahora, sin embargo, la sala tenía una luz distinta, los rostros mostraban cierta confianza. No era una decisión menor, significaba asumir responsabilidades en un momento de crisis, hablar con donantes, presentar un plan de transparencia, reestructurar contratos y, sobre todo,
devolver la credibilidad a un centro que servía a comunidades vulnerables. Mi primer impulso fue rechazarla. La segunda fue decir que sí con la voz temblando. Acepto, dije. Pero necesito medio día para prepararme. No vengo a maquillar nada, vengo a trabajar. Se creó un silencio que se alargó como una cuerda. Perfecto, respondió la señora Paredes. Necesitamos a alguien con determinación. Eres nuestra mejor opción ahora mismo. Mientras salía de la junta, sentí que algo se abría dentro y que, a la vez, algo debía cerrarse. Me invadió una mezcla de euforia y miedo, una sensación de vértigo que se parecía al momento antes de lanzarte a una piscina fría. Recordé la carta que había encontrado en mi casa, la carta de aceptación a la beca me había devuelto la idea de que mi vida podía seguir otros derroteros. Aquí, frente al pasillo lleno de fotos de talleres, posibilidades y rostros, la posibilidad tomaba otra forma, convertirse en alguien que, por primera vez, tenía en su mano la posibilidad real de transformar algo, no solo para mí, sino para los demás. ¿Estás bien, Ana? Me preguntó Luis, mi coordinador de logística, con una expresión que mezclaba admiración y temor. Si esto es demasiado, dímelo. No quiero que te lo cargues sola. No, le respondí. No estoy segura de nada, pero no me voy a echar atrás. Vamos a hacer transparencia. Lo primero es convocar a la prensa, exponer cifras, y trabajar con auditores. No quiero esconder nada. La primera tarea fue tremenda, me pasé el día contestando correos y llamadas, coordinando reuniones con abogados y con algunos de los contratistas. Fui la cara pública que aceptaba el desafío mientras por dentro mi voz temblaba, ¿soy capaz? La ciudad me recibió con su causa habitual, bocinas, vendedores, el olor a café en esquinas, todo seguía, como si el mundo no tuviera tiempo para mi inseguridad. A media mañana, recibí un mensaje de mi madre. Te llamé esta mañana y no respondiste, ¿a dónde vas a ir?, decía en la pantalla. No contesté. La nueva responsabilidad me pedía concentración. No podía llevar el reproche de la casa a la mesa de la junta. Poco después de la comida, la prensa llegó a la puerta del centro cultural. Me vi obligada a declarar, asumo la dirección interina con la firme responsabilidad de llevar a cabo una auditoría completa y de restituir cualquier daño, dije enfrente de cámaras, con el pulso pegado a la lengua. El ruido de los micrófonos me recordó la cocina de mi casa donde la palabra inútil había rebotado. Ahora, la misma lengua pronunciaba una promesa pública. Las manos me sudaban. Sentí un temblor en el cuerpo, mis piernas eran ramas leves, pero mi voz, aún temblorosa, parecía tomar cuerpo. Al final del día, cuando la lluvia comenzó a caer, la ciudad se volvió metálica. Caminé hasta la estación del metro, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Me temblaban las manos por la tensión y por el cansancio. El tren olía a sudor y a periódico húmedo, la gente iba y venía con sus historias. Me sorprendió la claridad de un pensamiento. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ganas de volver a casa. No porque no quisiera a mi madre, sino porque la casa se había convertido en un campo minado de palabras que me desarmaban. Me sentí pequeña y, a la vez, cargada de una fuerza que no sabía cómo explicar. Era como si la ciudad me hubiera dado un cargo que mi propia familia se negaba a reconocer en privado. Si esto te está tocando, cuéntame en los comentarios. Me interesa saber si alguien más ha sentido ese doblar de la vida en un momento inesperado. Llegué tarde. La casa olía a sopa recalentada. Mi madre aún estaba despierta, con la mesa llena de papeles. No me miró con la misma dureza, había dejado una taza de café en la mesa con un poco de azúcar, un gesto pequeño, tal vez una rendija. Diego entró y dejó una mochila en la silla como si la casa fuera suya. Me miró con una mezcla de distancia y algo parecido a la curiosidad. ¿Dirección?, preguntó sin mucha fe. ¿En serio? Sí, contesté. Interina. A menos que alguien quiera el puesto. La frase se llevó una sonrisa fría por parte de Diego. Mi madre alzó la vista y sus ojos se detuvieron en los míos. Hubo un silencio incómodo. Por un segundo pensé que la palabra inútil volvería a salir de su boca, como una costumbre. Pero no lo hizo. No esa noche. En su lugar dijo: que lo hagas bien. Fue una concesión pequeña, casi imperceptible, pero me bastó. Me fui a dormir con el peso de las responsabilidades y con una extraña sensación de que algo se estaba moviendo.
Había dejado la carta en mi bolso, la idea de la beca me seguía como una sombra amable, una posibilidad que se negaba a desaparecer. Tenía una nueva responsabilidad en las manos y una vieja herida en la garganta. La ciudad siguió latiendo fuera de mi ventana como un corazón que no perdona ni olvida. No olvides suscribirte si quieres oír cómo lidié con la primera semana completa como directora interina. A veces compartir el proceso ayuda a entender que nadie lo hace solo. Los primeros días fueron una prueba de fuego. Cada mañana me levantaba con un frío en la espalda, una especie de alarma interna que me recordaba que no podía fracasar. Había cientos de talleres programados, redes de artistas que dependían de nosotros, niños que venían a aprender a pintar y ancianos que esperaban los cursos de memoria. Mi cuerpo respondía con síntomas físicos de tensión, el estómago cerrado, insomnio, manos que se me iban agarrotando a media tarde, noches en las que me despertaba con la sensación de que había dejado caer algo irrecuperable. Me costaba respirar sin pensar en cifras. Pero cuando hablaba con los beneficiarios, cuando veía las sonrisas en los rostros de quienes asistían, sentía que tenía un propósito real. En casa, la tensión estaba latente. No sabía si era orgullo o miedo, pero mi madre empezó a mirarme con una distancia nueva, como si mis actos la incomodaran. Diego, por su parte, oscilaba entre la indiferencia y un desprecio que se colaba en las conversaciones. ¿Y vas a estar todo el día en el centro?, me dijo una noche. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Crees que vas a ser alguien más por 4 firmas y una foto? Su voz tenía otra punzada, no solo me desvalorizaba, sino que parecía haber celos envueltos en su desdén. Recordé años atrás cuando mi madre festejaba los éxitos de Diego, celebraciones pequeñas donde él recibía halagos por trabajos temporales que ni siquiera cobraba bien. Había una complejidad en la relación entre ambos que nunca terminé de entender, parecía que mi esfuerzo representaba una amenaza para el equilibrio que habían construido. Si yo iba adelante, su sistema de validación rompería. Una tarde, revisando papeles en la oficina, encontré una caja con documentos antiguos, contratos anteriores, cartas, recibos. Entre ellos había un sobre con mi nombre. Abrí la carta con la respiración contenida. Era una respuesta de la universidad extranjera, pero la fecha me desconcertó. La carta había sido recibida en la casa años atrás. Empecé a unir piezas. Recordé la tarde en la que mi madre dijo que no había nada para mí, cómo se rehusó a hablar de mis planes, cómo inventó un problema con la libreta de ahorros que supuestamente había impedido el pago del pasaje. La carta estaba fechada justo en la época en que yo había esperado, con ansiedad, la respuesta. Y si esa carta estuvo en la casa, en el cajón que ella guardaba, entonces había alguien que tuvo la oportunidad de decirme y no lo hizo. El descubrimiento me golpeó con la fuerza de la traición. Fuera del despacho, el ruido del centro cultural me devolvió a la calma profesional. Dentro de mí, se abría un abismo. ¿Por qué alguien retendría una oportunidad así? ¿Por qué mi madre enterraría una posibilidad que me hubiese permitido salir de un ambiente donde las palabras me machacaban? La sospecha ardía en mi garganta, ¿me impidió partir porque no quería perderme? ¿O porque no pudo soportar la idea de que yo tuviera una vida separada y quizá mejor? La confrontación fue inevitable. Lo encaré una tarde cuando volvió del mercado con bolsas de verduras, su delantal con manchas de chile. La cocina olía a ajo y a cilantro, y el cielo afuera se presentaba con nubes pesadas. ¿Por qué no me dijiste sobre la beca?, pregunté con la carta en la mano, sintiendo que mi voz se quebraba aunque intentaba mantener la firmeza. Mi madre puso las bolsas en la mesa con manos que no dejaron de temblar. Sus ojos se llenaron de esa mezcla de orgullo y dolor que siempre la había acompañado. ¿Qué estás insinuando?, dijo al principio, en tono bajo. Que tenías la carta. Que estuvo en la casa, le dije. Que me llegó tarde porque alguien la dejó guardada. ¿Por qué? Ella guardó silencio por un tiempo que pareció eterno. Luego, con una voz casi rota, me contó algo que no esperaba, una versión en la que también había miedo. Me habló de cómo, cuando mi padre se fue, la economía se derrumbó, de cómo ella tuvo que asumir trabajos, de cómo le fue difícil creer en las promesas que venían de afuera. Me contó que temía perder a sus hijos si yo me iba. Que la sola idea de quedarse sola con Diego la aterró. Que, de alguna manera egoísta y mezquina, retuvo la carta para evitar una posibilidad que la dejara sola. La explicación no borró el daño. No había justificación que sustituyera la decisión. Pero por primera vez vi la herida desde ambos lados. Mi madre no era solo la mujer que decía inútil, era alguien que había vivido el abandono y que, por miedo,
había tomado una decisión que marcó mi vida. No se trataba solo de violencia, sino de una mezcla de amor y control, una dinámica que había sido su modo de sobrevivir. ¿Sabías que te llamé inútil muchas veces? Le pregunté, con la fuerza de quien necesita nombrar la herida. Ella dejó caer la cabeza y soltó una exhalación que fue más un sollozo que una palabra. Sí, murmuró. Lo dije. Lo dije porque se me salía de miedo. No supe cómo hacerlo de otra manera. El momento fue un punto de inflexión. No hubo un perdón inmediato ni una reconciliación teatral. Hubo, en cambio, un reconocimiento que pesaba, una verdad que, por dolorosa, comenzó a curar. Yo me sentí traicionada, sí, pero también vi la fragilidad de quien traiciona desde el miedo. No supe qué pensar. Por un instante, las defensas que había construido a lo largo de los años se estremecieron y se volvieron necesarias. Mientras tanto, en el centro cultural, la presión aumentaba. Los auditores pedían detalles, algunos donantes amenazaban con retirar su apoyo. Tuve que aprender en días lo que otras personas estudian en años, cómo negociar con empresas, cómo dotar de transparencia un sistema opaco, cómo crear un plan que no fuera pura apariencia. Trabajé sin descanso, redacté comunicaciones, propuse mesas de trabajo con representantes de la comunidad, organicé una revisión pública de contratos. Me levanté cada mañana con una mezcla de adrenalina y cansancio físico que me dejaba sin fuerzas al final del día. Hubo momentos de duda en los que, en mi cama, me preguntaba si todo esto no era demasiado. Pero la imagen de los niños en los talleres, de las abuelas que esperaban su clase de memoria, me anclaban. Si permitíamos que el centro se diluyera por corrupción, las consecuencias serían reales y dolorosas para otros que no tenían voz. Eso me dio fuerza. Fue ahí, en el cruce entre la indignación personal y la responsabilidad comunitaria, donde encontré la razón para seguir. No solo se trataba de mi orgullo, sino de hacer lo correcto para quienes dependían del proyecto. Si te está emocionando esto, házmelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te impidió seguir un sueño por miedo? Me gustaría leerlo. La tensión también afectó mi relación con Diego. Las conversaciones se volvían cortas, sus miradas, cargadas. Un día, después de una discusión, me encontré con que había buscado en mi habitación documentos, facturas, y había preguntado por mi vida con una curiosidad que olía a envidia. ¿Y ahora que eres directora, qué? Dijo con cierta ironía. ¿Crees que vas a cambiarnos la vida a todos? No es eso, contesté. Pero quiero que el centro siga funcionando. No quiero que lo arruinen. Pues si tanto te importa, no lo arruines tú, respondió. O lo vas a perder todo de un día para otro. Su ataque fue como una mano que empuja cuando estás en la cuerda floja. No respondí. Me fui a la oficina con la cabeza baja, sintiendo que cada paso hacia ahí me exigía dejar algo atrás, la idea de que una casa era seguro refugio, la ilusión de que el lazo familiar siempre estaría intacto. Estaba construyendo una nueva vida sobre cenizas y recuerdos. A la luz del atardecer, me senté en mi escritorio con la ciudad como fondo. Me di cuenta de que la promoción había traído consigo no solo poder sino también la obligación de redefinir lo que significaba pertenecer. Tenía que aprender a ser firme sin endurecerme, a tomar decisiones que dolieran y, aun así, fueran necesarias. Esta dirección no era un trofeo, era una responsabilidad que me obligaba a confrontar tanto a los otros como a mí misma. La política y el poder tienen maneras insidiosas de colarse en todo. Una noche, recibí una llamada con una voz que parecía haber pasado por muchas horas de exposición al humo y la tensión. Era el representante de uno de los donantes más grandes del centro, la Fundación HDC. Dijo que, ante los recientes escándalos, estaban considerando detener los aportes hasta que hubiera claridad. Mi estómago se contrajo. Sin esos fondos, cientos de talleres desaparecerían, becas serían canceladas, y la gente que más necesitaba nuestros programas se quedaría sin apoyo. Necesitamos un plan, dije, con la voz que no quería traicionar nerviosismo. Hablemos mañana temprano. Voy a presentar un plan de transparencia y una auditoría externa. Colgué el teléfono con la sensación de tener una piedra en el pecho. Llamé a varios auditores privados y a ONG especializadas en transparencia. Organicé una rueda de prensa y preparé un informe preliminar que reflejaba no solo lo que se había hecho mal, sino las propuestas concretas para corregirlo. Trabajé en la noche, dormía 2 o 3 horas y volvía a la oficina con la cara hinchada por la fatiga. Cada decisión que tomaba tenía un efecto multiplicador, daba seguridad a unos, generaba recelo en otros.
Encontré aliados inesperados. Laura, la jefa del área educativa, me ofreció su experiencia. Juana, la recepcionista, me trajo café y datos de memoria que parecían imposibles. Fue un recordatorio de que el cambio no era resultado de una persona, sino de una red. Mientras todo esto ocurría, mi relación con mi madre seguía tambaleando. La confrontación sobre la carta no resolvió todo, más bien había dejado una cicatriz nueva y más visible. Ella venía a la oficina una vez por semana para ayudar con las tareas administrativas voluntarias, parecía que intentaba recomponer algo. Sin embargo, en la intimidad, a veces volvía a llamar a mis esfuerzos innecesarios o exagerados. Fue doloroso reconocer que una persona puede apoyar con las manos y lastimar con la boca, que los gestos y las palabras pueden no estar sincronizados. Un día, Diego entró a mi oficina sin avisar. Sus ojos estaban más duros que nunca. ¿Qué te pasa con mamá?, preguntó. La estás alejando. Siempre la hace sentir pequeña. No es justo. La conversación fue áspera. Le expliqué con calma que mi intención no era hacerla pequeña, sino que debía aceptar su responsabilidad. Le hablé también de la carta, le expliqué cómo yo había sentido una vida entera truncada por una decisión que no justificaba. Su respuesta fue una mezcla de enojo y confusión. Ella hizo lo que creyó mejor, dijo. La gente hace cosas así por miedo. No era la primera vez que escuchaba esa frase. Pero el eco era distinto ahora. Fue al salir que vi en su rostro algo que me golpeó. La verdad no era ni una línea ni un delito, sino una sucesión de heridas y decisiones humanas. Sentí una pena profunda por mi madre y por mí misma. El perdón, supe, no sería inmediato. En el frente laboral, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Algunos de los proveedores denunciados intentaron desacreditar la nueva administración, comenzaron a filtrar información falsa, rumores sobre mala gestión por parte de la dirección interina. Era una batalla sucia. Sentí que la caja de Pandora se abría y que, con cada rumor, un grupo de personas cambiaba sus expectativas. Nos tocó responder con datos, con coherencia, con pruebas y con transparencia. Hubo noches en las que el vértigo me hizo dudar, ¿podría resistir la presión mediática? ¿Podría soportar la difusión de rumores que buscaban no justicia, sino revancha? Recuerdo una noche en particular. Era tarde, la ciudad cubierta por una llovizna fina que pegaba en la ventana como si llamara a la introspección. Llevaba horas redactando documentos y al mismo tiempo revisando las notas de la prensa. Me di cuenta de que mi cuerpo no aguantaba más. Fui a la cocina, preparé té y me apoyé en la mesa. Mi cuerpo me pedía tregua, pero mi mente no se la concedía. Sentí un mareo, una sensación de opresión en el pecho que me obligó a sentarme. Fueron quizás 5 minutos, pero fueron intensos, la respiración como un hilo, la luz demasiado blanca. Pensé en la posibilidad del fracaso, en la idea de volver a casa y escuchar la palabra inútil rebotando como una sentencia antigua. Y, sin embargo, tuve un pensamiento más, ¿y si el fracaso fuera también una forma de aprendizaje? ¿Y si lo importante no era no caer, sino cómo me levantaba después? Llamé a una amiga terapeuta que me ofreció ejercicios de respiración y me dijo, con la sencilla claridad de alguien que ha visto muchas tormentas internas, que la fortaleza no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Me recité esa idea como un mantra y volví al trabajo con pasos más firmes. A medida que los auditores revisaban, empezaron a salir a la luz irregularidades que confirmaban los peores temores. Pero también aparecieron manchas que aclaraban el contexto, contratos anteriores que habían sido aprobados bajo presiones externas, firmas que no correspondían, facturas que no tenían claros destinatarios. Era complejo y, por momentos, frustrante. No obstante, la decisión fue tomar todo el material, presentar las irregularidades en una sesión abierta, invitar a los donantes, a las comunidades beneficiadas, y asumir, sin maquillaje, los errores. Propuse además un comité ciudadano que supervisaría las decisiones y una política de contratación pública que nos haría menos vulnerables. La decisión fue polémica, pero tuvo un efecto liberador. Al exponer los problemas con honestidad, muchos donantes reconsideraron la retirada de fondos. La Fundación HDC aceptó esperar la auditoría externa y, con eso, los talleres previos siguieron activos. Fue un triunfo cauteloso, sustentado en la transparencia. Aún así, la victoria no borró el cansancio físico ni la sensación de estar siempre al borde. En paralelo a estas batallas públicas, libraba otra, más íntima. Una noche, mi madre vino a la oficina con una carta en la mano y los ojos húmedos.
No pedí perdón de la forma correcta, me dijo. Me comporté mal y lo siento. No puedo darte lo que no tuve, te robé una oportunidad por miedo. Sus palabras eran un bálsamo áspero. No borraban la herida, pero la reconocían. Nos abrazamos, no como dos triunfadoras, sino como dos personas frágiles que intentaban reconstruir algo con manos temblorosas. Fue un gesto que no solucionó todo, pero que abrió una puerta al diálogo real. Me di cuenta de que la dirección no consistía solo en administrar recursos, también requería aprender a liderar con compasión y con límites, a no permitir que el miedo de otros decidiera por mí. Hubo noches en las que la ciudad parecía cómplice de mi agotamiento, otras, en las que me encontraba en la oficina hasta las 3 de la mañana, redactando comunicados, llamando a donantes y revisando contratos. Aprendí a delegar, a confiar en el equipo, y sobre todo, a sostener la verdad aunque diera miedo. La transparencia no era un acto estético, sino un modo de sobrevivir como institución. Sentía que con cada paso recuperábamos algo que no era solo dinero, ganábamos dignidad. Si te está impactando esta historia, comparte tus pensamientos en los comentarios. A veces hablar de estas cosas ayuda a que otros sepan que no están solos. Los meses que siguieron fueron una mezcla de desgaste y crecimiento. No hubo una resolución mágica, ninguna escena digna de película donde todos se abrazan con música triunfal. Lo que hubo fueron pasos pequeños y persistentes, auditores que entregaron informes, mesas de diálogo con la comunidad, donantes que regresaron de manera gradual, y un equipo que empezó a funcionar con nuevas reglas de transparencia. La dirección interina dejó de ser una etiqueta temporal para convertirse en una responsabilidad sostenida, una tarea que me exigía aprender cada día a ser justo y firme. En lo personal, decidí marcar límites claros. Dejé de dormir en la habitación que compartíamos porque necesitaba un espacio propio para procesar, alquilé un cuarto cercano al centro cultural. No fue una huida ni un golpe dramático, fue una necesidad. El olor a café de mi nueva cocina era distinto, y la soledad de ese cuarto tenía la textura de una sábana limpia. Empecé terapia con mi amiga que es terapeuta, aprendí a nombrar mis emociones sin que la palabra inútil apareciera como una sombra automática. Aprendí a poner límites sin sentir que estaba castigando a quien me había lastimado. La relación con mi madre cambió, no se curó la herida, pero hubo un trabajo consciente en reconstruir la confianza mínima para convivir sin destruirnos. Hubo días en los que nos mirábamos y la conversación no fluía, otros, reíamos con una torpeza nueva. Diego, por su parte, tuvo que enfrentarse a su propia culpa y a sus propias decisiones. Sus respuestas iniciales fueron hostiles, pero con el tiempo empezó a mostrar interés genuino en el centro. Me acompañó a una inauguración de un programa para jóvenes. No fue un acto heroico, fue una decisión cotidiana, aprendió a ser puntual, a no minimizar el trabajo ajeno, y a colaborar sin esperar una recompensa inmediata. No hubo reconciliaciones épicas, solo gestos pequeños, como compartir las tareas del hogar sin que yo lo pidiera. Un día, recibí una carta formal del patronato, me proponían ser directora en propiedad. Fue una mezcla extraña de orgullo y responsabilidad. Acepté con la conciencia de que no era un logro individual, sino el resultado de un conjunto de decisiones transparentes, de un equipo que trabajó y de una comunidad que confió. La ceremonia fue sobria, no hubo fuegos artificiales. Hubo discursos sinceros y manos que se dieron con firmeza. Afuera, la ciudad seguía con su pulso, indiferente y a la vez cómplice. Recuerdo la noche en la que me senté en mi despacho, la ciudad luminosa extendiéndose bajo la ventana, y pensé en la palabra que me había lastimado, inútil. Aquella palabra ya no tenía poder absoluto. Había quedado como un vestigio, una verdad parcial que la vida había corregido con hechos. Me di cuenta de que el reconocimiento que buscaba no vendría solo de otros, era algo que debía construirme día a día, con acciones y con límites. Ser directora no me curó de la noche a la mañana, lo que sí hizo fue ponerme en una posición donde podía decidir por los demás con responsabilidad y por mí con dignidad. Hubo momentos en los que la culpa por lo que le sucedió a mi vida me visitó como un visitante persistente. La carta que descubrí años atrás no desapareció del todo, se quedó como recordatorio de cómo una sola decisión puede marcar trayectorias. Pero comprendí también que no todo daño es irreparable y que las decisiones que tomé después tuvieron el poder de encaminar mi vida hacia algo más justo. Me incorporé a proyectos que ofrecían becas reales y seguimiento a jóvenes, con un protocolo estricto para que nadie pudiera impedir a otros salir y desarrollarse. Transformé mi dolor en una política institucional, nadie más sería víctima de decisiones que nacieran del miedo de otra persona.
La lección más potente fue aprender a sostener la vulnerabilidad sin que se convirtiera en una excusa para que otros me definieran. Aprendí a no saturarme de la aprobación externa, aprendí a encontrarme en los pequeños triunfos, en el rostro de un niño que descubre el color por primera vez o en la sonrisa de una mujer que recupera confianza. Entendí que la valía no se mide por la ausencia de errores sino por la manera en que te enfrentas a ellos. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete y comparte, tal vez alguien que la necesite se tope con ella y encuentre consuelo. También me encantaría leer si algo así te ha pasado a ti en los comentarios. ¿Alguien te llamó inútil y eso cambió tu forma de ver el mundo? No hubo un final perfecto. Hubo una continuidad decidida. Mi madre y yo reconstruimos lo necesario para convivir, con límites y con perdones que se dieron poco a poco. Diego y yo dejamos de competir en silencios y empezamos a escuchar. Mis manos, que antes temblaban con facilidad, ahora escriben contratos y planes de trabajo con una calma que no es indiferencia, sino concentración. La promoción que recibí no fue la revancha contra una infancia dañada, fue la oportunidad de transformar dolor en servicio. A veces me pregunto qué habría pasado si alguien me hubiera dicho que la carta existía, me pregunto si habría sido la misma persona. Pero hoy no me queda la energía para reconstruir hipotéticos. Prefiero mirar lo que hice y lo que puedo seguir haciendo. La palabra inútil perdió su poder porque miré a mi alrededor y elegí actuar. Aprendí que las etiquetas se rompen con actos y que el amor propio no es solo un sentimiento, es una práctica diaria. Al final, la ciudad siguió su música, vendedores, taxis, lluvia y luces. Yo, desde mi oficina, abrí una ventana y dejé que el aire entrara. Olía a tierra mojada y a cemento caliente. Cerré la puerta del despacho por un momento y respiré hondo. La voz de mi madre llegó por mi teléfono. «Lo estás haciendo bien», dijo. No era una absolución total, pero era un paso. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, suscríbete, comparte y dime en los comentarios si alguna vez una palabra te marcó y cómo lograste soltarla. A veces la sanación real no es dramática, es persistente y silenciosa. Mi vida no terminó aquel día que me llamaron inútil, al contrario, inventé una manera de seguir viviendo que no depende de esa voz. Y si hay algo que quisiera dejar como enseñanza, es esto: no permitas que una palabra te defina. Construye con tus actos, reconstruye con tus límites, y cuando puedas, transforma tu dolor en algo que ayude a otros.